Mis niños, ¿cómo están ustedes? Soy la profesora Mariel. Vamos a avanzar un tema que titula anécdotas. Y decimos, ¿qué es una anécdota? Una anécdota es un relato de poca extensión sobre algún acontecimiento curioso o divertido. Se emplea sobre todo en conversaciones. Normalmente está basada en hechos reales y tiene lugares en ambientes también reales. Los protagonistas de esta narración suelen tener una participación directa o indirecta sobre lo que se cuenta. Una anécdota es un relato breve de un hecho curioso o divertido que cuenta un individuo de manera graciosa o para ejemplificar algún hecho. Anécdota proviene del vocablo francés anécdote. Entonces ya sabemos por qué se dice anécdota, de la palabra anécdota, que es de origen francés, pero a su vez deriva de un concepto griego. Una anécdota es una narración breve donde se relata alguna cuestión curiosa o un modo de diversión. Normalmente, las anécdotas se cuentan para amenizar alguna conversación, para causar impacto, para que la otra persona esté atento a lo que uno dice. Y las anécdotas pues son algo maravilloso para iniciar una conversación divertida, donde las anécdotas como objetivo es hacerlas más atrapantes. Es que la persona exige elementos que no son verídicos y eso es lo que hace emocionante una anécdota. Es común que las personas muy carismáticas posean una gracia peculiar o especial, llamémosles así, que diviertan a los amigos y familiares con anécdotas, con historias vividas, fascinantes historias, y podemos decir que forman parte del mismo grupo de relato que la de los chistes, ya que sirve para romper el hielo y amenizar reuniones. Siempre que lo cuente una persona adecuada, alguien pues que sea carismático para contar anécdotas. Si bien las anécdotas suelen contarse para iniciar una charla y poseer un carácter divertido, también pueden referirse a situaciones dramáticas. Por ejemplo, una persona cuenta la anécdota del día en que les robaron o perdió el trabajo. En la televisión, por ejemplo, los famosos suelen tener muchas anécdotas divertidas para contar, ya sea una situación con algún compañero u otro autor. Siempre tienen alguna narración nueva que entretiene a los espectadores. Por eso decimos que a veces a las personas les gusta escuchar estas historias maravillosas, pero la importancia que tienen las anécdotas son porque ayudan a desarrollar la creatividad, la capacidad expresiva al narrar, ya que requiere de recursos literarios en su elaboración. Fácilmente una anécdota la puedes contar, pero que le llegue a la otra persona, que lo entienda, que lo viva, eso es un poquito complicado. Por eso se dice que las personas capacitadas, ¿sí?, que manejen los recursos literarios y que tengan la flexibilidad en la voz también para poderlo contar. ¿Cuáles son las características de las anécdotas? Debe relatarse o escribirse como si fuera un cuento. Sucesos que ostentan interés o llaman la atención por su singularidad. Y casi siempre es el protagonista quien narra luego de vivirlas. Si bien el humor es la estrella de las anécdotas, ya que por supuesto las graciosas son las que más escuchan y gustan, también pueden abordar hechos trágicos, tristes, ¿no?, o de terror. La misión de una anécdota es la transmisión de un suceso que se vivió y es potestad de quien la narra saberle aportar una cuota especial de realidad y emoción. Por ejemplo,
Generar suspenso es una excelente alternativa cuando al espectador se le anticipa un poco los sucesos. Lograremos engancharlo de un poco y cada vez más en la historia. Y así se quedará a escucharlo hasta el final. Lógico, le va a gustar. Va a ver que está emocionante y va aumentando más esa emoción, pues va a escuchar hasta terminar toda la anécdota. Estructura de la anécdota. Es la introducción. Se introducirán los hechos acontecidos de manera rápida, cuando hablamos de introducción. Cuando hablamos del nudo, se presenta el conflicto central que mueve y representa la tensión de la historia. En el nudo es donde está la parte emocionante de la anécdota. En el desenlace se contará cómo se resolvió el conflicto o tema, o qué terminó sucediendo al final. O sea, es la conclusión, cuando ya terminó de contar la anécdota. De todas maneras, es posible que esa anécdota que surgió de hechos, personas y lugares reales, con el paso del tiempo y del boca en boca, sufran algunas modificaciones y terminen por exagerar lo ocurrido. Como habíamos dicho desde un principio, tiene las mismas características que un cuento, que se narra de boca en boca, de persona en persona, y con el pasar del tiempo que se va narrando, a veces va perdiendo su originalidad. Pasos para elaborar una anécdota. Existen 3 pasos. ¿Cuál es el primero? Piensa en algún suceso que hayas vivido y que se destaque por ser gracioso, tragicómico, divertido, etc. Y que estés dispuesto a contar en público sin avergonzarte. El segundo paso es, escribe en una hoja los acontecimientos principales del suceso, en el orden en que se ocurrieron los hechos. Ese sería el segundo paso. Ahora hablemos del tercer paso. El tercer paso, ensaya la forma en que la contarás, fijándote principalmente en destacar los ámbitos más interesantes y divertidos de la historia que vas a contar. Ser breve, evitando así aburrir con tu historia si la extiendes. Utilizar variados tonos de voz y en ir actuando con tus palabras lo que te ha sucedido. O sea, que tu voz la tienes que modular para conseguir impactar en la persona que vas a contar tu anécdota para que quiera seguir escuchando. Tipos de anécdota. La anécdota también puede expresarse de 3 formas. Primero, la verbal. Se cuenta lo que un personaje célebre o destacado dice. Por ejemplo, entonces al final del principio dijo, lo esencial es invisible a los ojos. Todo lo que digas verbalmente, con datos, con moraleja, con pensamientos, es una expresión verbal, o llamada también oral. Hablemos sobre la anécdota mixta. Se cuenta lo que dijo un personaje célebre y la acción curiosa. Ejemplo, Daniela, cuando tropezó en la calle, exclamó, rayos y centellas. Entonces aquí se cuenta lo que dijo un personaje. Y en la tercera forma, de hechos. Anécdotas de hechos. Se cuenta una acción curiosa. Por ejemplo, Daniela iba caminando por la calle y se tropezó con la berma. Fíjense, entonces también es una acción curiosa lo que le sucedió a Daniela. Muchas gracias por aprender un tema, el tema de las anécdotas, así que ya puedes comenzar a contar anécdotas, historias divertidas que te hayan ocurrido a tus compañeros, a tus padres, a todo aquel que tú quieras. Y recuerda, no tengas miedo, tú puedes hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga.